¿qué es fuerza y movimiento? Adeli, para usted, ¿qué es fuerza? Adeli, Sí, profe. para usted, ¿qué es fuerza? Mm, ¿Qué digo yo, profe? podría ser de algo pesado que se hace fuerza, ¿no? Ujú. Pero si usted define fuerza, sí, tiene que ver con eso, exactamente tiene que ver con eso. Pero ¿qué es fuerza? Profe, le digo yo, Ajá. fuerza es una magnitud vectorial que representa gráficamente por medio de un vector. Ok, muy bien, pero esa es la definición copiada de algún lado, ¿verdad? Ya lo está diciendo con sus propias palabras. Ah, ok. Así, en lo que usted conoce, José Alfredo, así, ¿qué diría usted que es fuerza? De Es fuerza algo, podemos decir, profe, es algo que ejercemos, por ejemplo, si nosotros tenemos una cosa pesada y la levantamos, estamos ejerciendo una fuerza. Ajá, tiene que ver con lo que dijo Adeli, ¿verdad? Algo pesado y tiene que ver con lo que dice José Alfredo también, que es algo que es una magnitud. Magnitud, ¿qué es? Magnitud es algo que puedo medir. A eso se refiere cuando decimos, El del peso. ajá, el peso nosotros lo podemos medir, ¿verdad? Decimos pesa mucho, pesa poco, pesa 4 libras, pesa 180 libras, así. Entonces ahí estamos midiendo. Ahora, movimiento, ¿qué es movimiento? Dinia, ¿qué es Movimiento movimiento? movimiento es también cuando nosotros cambiamos algo de un lugar. Ajá, correcto. Cambiar de un lugar a otro, eso es movimiento, ¿verdad? Eh, ¿hay movimiento cuando yo estoy parado? No. Y ustedes vean que aquí ocurre algo con la parte del español. ¿Verdad que yo puedo estar parado o sentado? Ujú. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede Sí. estar parado o sentado? Bueno, la verdad, Cuando estamos sentados o si nos levantamos y caminamos, hacemos movimiento. Pero Ajá, cuando estamos correcto. sentados, estamos en un solo puesto. Ya cuando nos Pero levantamos y empezamos a Pero cuando caminar, estamos sentados también estamos haciendo un movimiento. depende. O sea, si no me estoy moviendo, no. Pero ¿se puede estar parado o sentado? ¿Existirá esa condición de estar parado o sentado? No. no, profe. sí, Vean, profe, porque nos estamos levantando y nos estamos sentando. O sea, no, sí, pero eso si es lo que no, pasa, si sí. no está haciendo nada, se puede estar parado o sentado. yo creo que sí, profe, porque cuando uno pone su pierna sobre algo y se puede Ajá. sentar, ¿verdad? Bien, parado o sentado ocurre cuando usted va en un carro. El carro se para. Usted no se para con el carro, no se para dentro del carro, ¿verdad? No, Usted está parado y está sentado. Entonces puede Ah, estar Solamente parado o cuando el sentado. bus va lleno, profe. Correcto. Ahí voy parado. El carro se para y yo estoy parado. Bien, vamos a ver. Esta otra pregunta. Ivania, vamos a ver. ¿A qué se debe que cuando un automóvil se detiene bruscamente, sus pasajeros se van hacia adelante? Cuando frena el carro, profe, irían Ajá. solo. por ¿Por qué el movimiento. es por el movimiento también, profe. el movimiento de El quién? movimiento de la aceleración del vehículo, Exacto. ¿verdad? Porque si el vehículo va a una velocidad, claro, y empieza a mermar la velocidad, entonces ahí empieza el movimiento del cuerpo. Acuérdese que el cuerpo también juega un papel muy importante, ¿verdad? Entonces, Ajá. cuando el conductor va frenando, el cuerpo también va moviéndose, ¿verdad? Ajá, por ahí va, por ahí va la respuesta. Y está bien, o sea, significa que ya tienen una idea más o menos de esto. Ahora, ¿alguien sabe quién era Isaac Newton? Fue el que descubrió, la, ¿cómo se llama? No, fue Hicimos esa, me acuerdo que sí, sí. la hicimos. Que esa, Fue el que descubrió las leyes del movimiento. Exactamente, Galileo, algo así. sí es las cierto. leyes del movimiento. Y que ahora se llaman leyes de Newton, Leyes de ¿verdad? Newton. Sí. Imagínense, pues yo siempre que escucho estos nombres me pongo a pensar que si van a recordar mi nombre de aquí dentro de unos 100 años. Pues Claro, pucha, El no nombre hemos de él muerto. sí lo recordamos.
¿Y el nombre mío quién lo va a recordar? Ah, profe. Nosotros, profe, en los Nosotros momentos como cuando nos tengamos que enseñó, hacer profe. alguna operación, ya sea en la física, en la matemática. El nombre lo vamos a Pero recordar porque no se deja ver en video. pero dentro de ese, que es el internet, si pongo la cámara se pone lento. Entonces mejor evitar. Vamos a ver esto. Vamos a ir leyendo. Aquí vamos a leer todos. Adelia, ayúdeme con el primer párrafo, por favor. De la causa de acción y efectos. Sí. Empujar un objeto, hablar de una cuerda y levantar el objeto son algunas de las acciones que implican ejercer fuerza. En realidad, casi toda actividad requiere de fuerza. Caminar, hablar, respirar e incluso el solo hecho de permanecer sentados en una silla, exigir mantener en acción los músculos. Los músculos de cuello y espalda. Las fuerzas están presentes en casi todas y cada una de las actividades que a diario realizamos. Ok, muy bien. María, ayúdeme con el segundo. Uno de los efectos que puede generar una fuerza aplicada sobre un cuerpo es cambiar su estado de movimiento, es decir, hacer que su velocidad cambie, ya sea en magnitud o dirección. Por esto, en este tema trabajaremos lo concerniente a las fuerzas y su relación con el cambio de movimiento de los cuerpos. Esta relación está por completo definida en las leyes del movimiento planteadas por Isaac Newton. A lo largo de la unidad estudiaremos estos principios con mayor detalle. Por ahora resaltaremos que el estado del movimiento de un cuerpo puede variar solo si éste interacciona con otro cuerpo, y denominaremos fuerza a la acción que ejerce un cuerpo sobre otro en una interacción. Ok, gracias, María. Si yo les pregunto qué es fuerza, en base a los dos párrafos que acabamos de leer, ¿qué me dirían? ¿Qué es fuerza? Fuerza. Es la realidad casi de toda actividad que requiere fuerza. Ajá, pero ahí no Caminar. está definiendo fuerza con las palabras que están aquí escritas. O sea que la causa, acción y efecto. Ajá, tiene que ver con eso, tiene con eso. Es más, la estoy leyendo aquí de nuevo. Está ahí, está ahí. La Dice que definición de fuerza está ahí. puede generar. Ajá, Dice que la fuerza está presente casi toda y cada una de las actividades que a diario realizamos. ajá, eso es cierto. Es Pero ¿qué es cambiar fuerza? su estado de movimiento. No. Ese es un efecto de la fuerza. Ahí lo dice, ¿verdad? Uno de los efectos que puede generar una fuerza es cambiar su estado de movimiento. Eso. Pero ¿qué es fuerza? Y estos términos también dice, podemos decir que si algún cuerpo ejerce fuerza sobre otro cuerpo, este otro ejerce a su vez fuerza sobre el primero. Ajá, y ahí se refiere a la interacción entre fuerzas. Pero ¿qué es fuerza? También puede ser, profe, por ejemplo, cuando uno camina, hace fuerzas, digo fuerzas y con su propio cuerpo, cuando la persona es demasiado pesada, a veces no puede en sí mismo, ¿no? Sí, Y correcto. también en la forma de hablar, a veces nos cuesta mucho, ¿no? Y hacemos... Cuando yo camino, ¿a dónde está la fuerza? ¿A dónde estoy poniendo la fuerza? Con el pie, ¿verdad? Con el pie. En mis piernas ahí está la fuerza. Pero ¿qué es fuerza?
Aquí Ahí dice, en esos profe, dos párrafos está. empujar un objeto, alar de una cuerda y Ese es levantar un ejemplo objetos de son fuerza. ¿Pero qué es algunas fuerza? acciones. Pero la fuerza dice que está relacionada con la variación del estado del movimiento. ¿Va? Correcto. ¿Pero qué es fuerza? Y aquí lo estoy viendo. Para darles una pista, está en el segundo párrafo. En el que leyó Ivania. Ahí está. La fuerza. Es aplicada sobre un cuerpo a cambiar su estado del movimiento. Ajá, ahí está aplicada la fuerza. ¿Pero qué es fuerza? Ay, profe. Vamos a ver. Es Pero el si dice que estado está en de el segundo movimiento del párrafo. cuerpo, profe, que Ajá. puede variar y sí, solo si interacciona con otro cuerpo. Ah, casi llega, casi llega. Ah, bueno, lo leo todo. Fuerza es la acción que ejerce un cuerpo sobre otro en interacción. Correcto, eso es fuerza. Es la acción que ejerce un cuerpo sobre otro en una interacción. Eso es fuerza. ¿Verdad? Pues yo les decía que estaba en el segundo párrafo. Ahora, ustedes vieron que con dos párrafos nosotros podemos discutir un montón de cosas sobre las fuerzas. Adeli nos dio varios ejemplos. José Alfredo también nos había dado alguna definición anterior de fuerza. Entonces aquí podemos ver que existen varias formas de poder entender este tema, ¿verdad? Eso es lo bonito de la física. Eso es lo bonito de la física, que existen varias formas de poder interpretar la fuerza, ¿verdad? ¿Y mediante qué? Mediante ejemplos, mediante sabiduría que nosotros hemos adquirido durante el tiempo, ¿verdad? Entonces ahí está. Con esto que estaba haciendo ahora, no lo estaba haciendo para hacerlo sentir mal o ponerlos en evidencia de que no podían encontrar no. Esto tiene un nombre, esto se llama comprensión lectora. Cuando usted es capaz de tener esa comprensión lectora, su manera de estudiar va a cambiar, va a ser más fácil estudiar. Esa es una técnica de estudio. A pesar de que esto tiene que ver algo con matemáticas, pero encontrar el sentido de ese párrafo, encontrar términos importantes en ese párrafo, es parte de la comprensión lectora. ¿Y eso cómo se desarrolla? Porque eso se desarrolla, no nacemos con eso. ¿Eso cómo se desarrolla? Leyendo. Entonces, si usted no tiene el hábito de leer, le recomiendo que lo cultive. Con 2 páginas que lea al día, suficiente. ¿Y de qué va a leer? De lo que a usted le guste. Tenemos ahorita una ventaja que podemos descargar los libros en internet. Entonces, descarguemos esos libros, un libro que a mí me guste, que usted sepa que le va a gustar, y usted lo lee. Pero eso solo se logra leyendo, ¿verdad? Solo leyendo. Entonces, y lo diré aquí entre nos, que no muchos maestros tienen esa parte también. Porque no les gusta leer. Saben su profesión, pero no les gusta leer. Que también pasa. Honduras es uno de los países que menos lee. ¿Verdad? Entonces, ahí hay un problema. Entonces, sí les recomiendo que comiencen a leer lo que ustedes quieran, del tema que ustedes quieran, pero lean, por favor. ¿Verdad? Es más, creo que en TIC vamos a hacer un proyecto, un proyectito, y los voy a poner a leer un libro. Un solo libro, ¿verdad? Ustedes cuando llevan español en la universidad, les van a pedir que lean un libro por mes, o un libro por semana. Un libro completo, profe. Un libro completo, ¿sí? Y entonces ahí van a adquirir el hábito de lectura. No va a ser tan grande el libro, pero van a hacer eso. Y el libro ya lo tengo. El libro se llama La Vaca. La vaca Lola. La Vaca Lola, sí. Que tiene cabeza y tiene cola. No, ese no. Bien. Ayúdenme, Dinia, por favor, con lo que sigue. Permítame, profe.
Se debe tener en cuenta entonces que la fuerza no es el motivo del movimiento, sino el motivo de la variación del movimiento. Es decir, que sobre un cuerpo que se mueve no siempre hay aplicada una fuerza resultante, sino que para cambiar su estado de movimiento, la fuerza neta sobre él debe ser distinta de cero. Ok. Aquí hay varios términos también, ¿verdad? Está el tema de, el concepto, perdón, de fuerza resultante. Y está también el concepto de fuerza neta. No está bien definido, ojo, no está bien definido, pero sí ya lo comienza a involucrar ahí. El libro ya lo comienza a mencionar. Fuerza resultante, fuerza neta, ¿verdad? Son sinónimos, significan lo mismo. Fuerza neta no es como decir neta, que le está diciendo que es verdad, no. Le está diciendo que es neta, o sea que es la suma de todas, ¿verdad? O sea que eso es. Ustedes han visto ahí en los empaques de algunos alimentos que dicen peso neto. Peso neto significa el peso real. O sea, lo que en realidad pesa, ¿verdad? Y cuando habla aquí de fuerza neta se refiere a la fuerza real, ¿verdad? La fuerza real que hace que un objeto se mueva o que un objeto varíe su movimiento. Entonces, una fuerza puede hacer que un objeto se mueva o una fuerza puede hacer que un objeto se detenga. Si un objeto se está moviendo y una fuerza lo detiene, entonces ahí también hay una variación de movimiento. Se estaba moviendo y se paró. No siempre es para empezar el movimiento, también puede ser para detener el movimiento, ¿verdad? Entonces son ejemplos de fuerza. Vamos a ver acá, vamos a ver interacción. José Alfredo, ayúdenme porfa con el primer párrafo. Interacción. Dice, cuando alguien nos pide ayuda para empujar un refrigerador, de manera natural le preguntamos, ¿para dónde quiere que lo empujemos? Este ejemplo sencillo y muchos otros como los que revisamos anteriormente para fuerza de contacto y de acción a distancia, por ejemplo, la fuerza gravitacional, nos posibilita comprobar que el efecto de una fuerza produce sobre un objeto depende de su punto de aplicación, de su intensidad, también llamada módulo, que está determinada por su magnitud, pero además por la dirección y sentido en que actúa. Por tanto, la fuerza es una magnitud vectorial y se representa gráficamente por medio de un vector F. Hasta ahí, profe. Sí, hasta ahí, gracias. Bien, aquí entonces ya podemos explicar mejor la definición que nos daba José Alfredo al principio, ¿verdad? Una fuerza tiene una dirección, una fuerza tiene una magnitud y una fuerza tiene un sentido, ¿verdad? Entonces, cuando esa fuerza está dada en una dirección, como dice ahí, al empujar un refrigerador me preguntan hacia dónde lo tengo que mover, ¿verdad? Entonces siempre la fuerza va a tener una dirección. Por eso es una magnitud vectorial, no es una magnitud escalar. ¿Recuerdan ustedes esa diferencia? Magnitud vectorial, magnitud escalar. Magnitud vectorial tiene una dirección y un sentido. Escalar solo tiene magnitud. Nada más. Solo mide 2 centímetros, 4 centímetros. Una magnitud vectorial es 4 kilómetros suroeste a 30 grados. ¿Verdad? Eso es una magnitud vectorial. Entonces eso es lo que vamos a aprender acá. Ahora veamos aquí. ¿Qué unidades usamos para medir la fuerza? Todo esto tiene que tener unidades. Por ejemplo, cuando yo estoy midiendo longitud, lo estoy midiendo en centímetros, en metros o en kilómetros. Cuando estoy midiendo peso, cuánto pesa algo, lo estoy midiendo en libras o en kilogramos, ¿verdad? Cuando estoy midiendo el tiempo, es en horas o en minutos o en segundos. Pero, ¿qué unidades uso para medir fuerza? Eso es lo que vamos a ver acá y nos lo va a leer Adeli. Adeli, léanos, por favor. Lo leo yo, profe. Espere. Dejemos a Adeli, no me preocupe. Unidades para medir fuerza, ahí, profe. Sí, ahí por favor. Para medir la intensidad y magnitud de una fuerza se utiliza un dispositivo llamado dinamómetro.
Perdón, profe, no lo puedo decir. Dinamómetro. Dinamómetro. Ok. En Dinamo. nuestro país es muy común. Dispositivo, perdón, utilizar como unidad de fuerza es el kilogramo, fuerza, kilogramos, que pertenece denominado sistema técnico de unidades, por ejemplo, su peso lo expresa en kilogramos, así como así como el de un bulto de cemento, un costal de naranjas, etcétera. Espérame, profe. Representa la fuerza con que la Tierra atrae a un objeto cuya masa de 1 kilogramos es por ello que decimos que el peso del objeto es de 1 kilogramo. También se emplea el gramo fuerza como unidad de fuerza. Su equivalencia es 1 kilogramo igual a 1000. 1000 gramos. 1000 gramos. Ujú. En el sistema internacional se utiliza el neutrón N como unidad de fuerza. La equivalencia entre el kilogramo es el neutrón en la siguiente. 1 kilogramos igual a 9.8, N igual a 9.8 kilogramos. No sé qué quiere decir, profe. Metros sobre segundos. Ajá. Metros sobre segundos. Correcto. Bien, no sé, yo creo que no se alcanza a ver, por eso Adeli no lo leyó. Ahí hay una F chiquita, no sé si la alcanzan a ver. Sí, Acá. sí, una F. Un KGF, hay una F chiquita. Oh, sí. Kilogramos. No se alcanza a ver, yo sé, algunos estándares del celular no se alcanza a ver. Entonces es 1 kilogramo fuerza, así se lee. 1 kilogramo kilogramo fuerza igual a 9.8 newton. Newton. Y 9.8 newton es igual a 9.8 kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Segundos cuadrados. ¿Verdad? Así se lee. Entonces, eso es cuando nosotros damos una unidad de fuerza. La unidad de fuerza es esa. Kilogramos, perdón, por metros sobre segundo cuadrados o newton o kilogramo fuerza. ¿Verdad? Tomar eso siempre en cuenta. Bien, Ivania, léanos esa parte, por favor, donde dice fuerza e interacción. Reflexione acerca de las siguientes situaciones. ¿Qué mueve a un barco de vela que navega por el mar? ¿Cómo logra una grúa mover y remolcar un coche descompuesto para llevarlo al taller mecánico? ¿Qué tiene que hacer un jugador de fútbol para tratar de meter en el pie una pelota en la portería del equipo contrario? ¿Qué ocasiona la caída de una manzana desde la rama de un árbol? Ok, ahí solo dice que reflexione, ¿verdad? No me den las respuestas, solo piensen. Pero ahora vamos a ver esto. Aquí nos explica lo del barco. Vamos a ver. Léanos esa parte, por favor, María. Permítame, porque lo estoy buscando, que las tengo aquí en... ¿Cómo sabemos el barco navega en virtud de la fuerza que ejerce el aire en movimiento? Es decir, el movimiento ejerce una fuerza sobre la vela. El coche descompuesto es remolcado gracias a que es jalado por una fuerza que recibe de la grúa. La pelota se mueve y puede entrar en la portería debido a que con el pie recibe una fuerza al ser pateada.
la manzana cae al suelo por la fuerza gravitacional con que es traída por la tierra. Ok. Ahí, profe. Venga, siéntese. Vamos a ver. Dinia, léame esa parte, por favor. Cuatro ejemplos anteriores y en cualquier caso en el que interviene una fuerza existe como mínimo una interacción entre dos objetos. Tal fue el caso viento, vela, coche y grúa, pie, pelota y manzana, tierra. En los tres primeros casos existe un contacto físico entre el objeto que ejerce la fuerza y en el que la recibe. Por eso recibe el nombre de fuerza de contacto. Definir qué es una fuerza no resulta simple, pero podemos decir que una fuerza se manifiesta siempre que existe cuando... Ok, casi no lo escuchamos, Dinia. Bien. Si ustedes se fijan acá, nosotros solo vamos a ir leyendo, vamos a ir leyendo, vamos a ir leyendo, vamos a seguir leyendo, a seguir leyendo, a seguir leyendo. No hay ejercicios, ¿verdad que no? No hay ningún ejercicio acá. Y seguimos leyendo y no hay ejercicio y seguimos leyendo hasta que llegamos acá, a la guía. Entonces, lo que ustedes van a hacer es leer todo eso. Si no le entendieron, vuelvan a leer. Y si no le volvieron a entender, lo vuelven a leer. Y en base a eso van a responder esto de acá. No hay ejercicios, no se preocupen. Solo hay que saber entender eso. En la siguiente semana vamos a discutir esta guía. Antes de seguir con el tema, con el siguiente tema, vamos a discutir esa guía. El tema va a seguir siendo el mismo. Va a seguir siendo las leyes de Newton y todas las leyes de Newton tienen que ver con fuerza y movimiento. Entonces, acá por eso en el libro, en este libro que estoy usando yo, lo primero que le pregunta es si usted entendió la teoría. Porque ahí está la definición de fuerza, está la definición de marco de referencia, está la definición de inercia y está la explicación de las tres leyes. Entonces, esto es lo que usted tiene que responder, nada más. Entonces, en algunas preguntas le dice que lo haga con sus propias palabras. Cuando son preguntas con sus propias palabras no hay respuestas malas, solo hay respuestas. ¿Verdad? Porque son con sus propias palabras. Entonces, eso fue lo que usted entendió, no pasa nada. Usted entendió eso. Pero ya en este caso que le pide, por ejemplo, la causa del movimiento de la pelota, usted tiene que responder ahí, porque ahí sí hay una sola respuesta, no hay varias. Entonces, eso es lo que usted tiene que responder, ¿verdad? Ojo,